Bueno, seguimos con los sesgos de información, o también llamados de medición o observación. ¿Qué es lo que son los sesgos de información? Es una distorsión del efecto medido producido por un error en la obtención de la información, es decir, en la recogida de los datos. ¿Cómo levanto la información? Este sesgo ocurre entre personas ya incluidas en el estudio, al momento de medir las variables de interés, al momento de recabar información. El más frecuente de los sesgos de información es el de clasificación de los participantes de un determinado estudio con respecto a la exposición o con respecto al desenlace o evento, por ejemplo, a la enfermedad. Entonces se van a producir errores de clasificación de la exposición. Esto acontece en los estudios de casos y controles, donde yo a un caso tengo que definirlo o clasificarlo como un caso expuesto o un caso no expuesto. Lo mismo que a los controles, tengo que definirlo en su grado de exposición, expuesto o no expuesto. Se producen errores de clasificación de la enfermedad en estudios de cohorte, ¿ya? Cuando yo hago un estudio de cohorte, ¿cierto? Si es prospectivo, divido los individuos que participan en el estudio entre expuestos y no expuestos y los sigo en el tiempo, y los expuestos en algún momento se van a enfermar o no se van a enfermar, y los no expuestos se van a enfermar o no se van a enfermar. Y yo tengo que clasificar la enfermedad. Y estos sesgos de información se pueden producir en los estudios de cohortes. Cuando hablamos de sesgo de información, el sesgo de mala clasificación puede ser de dos formas: un sesgo no diferencial o diferencial. El no diferencial o aleatorio, ¿cierto? ¿A qué se refiere? El grado de error del instrumento, encuesta o técnica es el mismo para los grupos que se comparan. Y el error diferencial, que en el fondo es el sistemático, ¿cierto? El grado de error del instrumento, por ejemplo, una encuesta o técnica, es diferencial para los grupos que se comparan. Cuando yo hablo de sesgos, tengo que siempre pensar en el ejemplo más simple, que es una tabla de 2×2, donde tengo, ¿cierto?, la exposición, expuesto o no expuesto, y el desenlace, que es un caso enfermo o un control o no enfermo, ¿cierto?, en el diseño de caso de cohorte, quiero decir. Entonces, cuando yo clasifico mal, significa que los individuos van a caer en diferentes casillas, y cuando caen en diferentes casillas, probablemente la medida de riesgo que yo obtengo va a estar sobreestimada o subestimada en relación al parámetro poblacional. Veamos algunos ejemplos de sesgos de información, mala clasificación. Bueno, por ejemplo, tenemos varios tipos de sesgo: el sesgo de sospecha de diagnóstico, sospecha de exposición, sesgo de memoria o de recuerdo, el sesgo de codificación y de cómo se registran los datos, sesgo de realización de mediciones o diagnóstico, sesgo de latencia de enfermedad, sesgo por el efecto de vigilancia, ¿ya? Y ahí está el nombre en inglés, que es Hawthorne. El sesgo de sospecha de diagnóstico, sesgo de diagnóstico, que también se le llama sesgo de confirmación, se produce cuando se hace un mayor esfuerzo diagnóstico para detectar una enfermedad en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Si yo sé que si conozco el grupo expuesto, ¿ya?, y yo sé que esa exposición ha estado asociada con determinada enfermedad, voy a tender a sesgarme a eventualmente clasificar a ese individuo expuesto en algún momento como enfermo, ¿ya? Esto va a ocasionar una clasificación errónea, diferencial, que va a producir una sobreestimación del efecto. Este sesgo es característico de los estudios de seguimiento, porque yo cuando hago un estudio de cohorte, que es de seguimiento, sigo un grupo expuesto y un grupo no expuesto, ¿ya? Y si yo estoy interesado en buscar una relación entre la exposición y la enfermedad, voy a tender,
podría tender a que los expuestos en algún momento los clasifique como enfermos, ¿ya? Y por lo tanto aumenta mi asociación entre la exposición y la enfermedad. Por eso se requiere que uno, en los casos de los estudios prospectivos, que haya un enmascaramiento, ¿ya? Que el investigador no sepa quién está expuesto y quién no está expuesto, por lo tanto así no se sesga al momento de clasificar una determinada enfermedad. Veamos un ejemplo. En un estudio de seguimiento para comparar la incidencia de enfisema en fumadores y no fumadores. Si los fumadores tienen una mayor atención médica, es decir, si son vistos constantemente por un médico, ¿cierto?, que los no fumadores, se va a diagnosticar con más frecuencia el enfisema en los fumadores, porque yo lo estoy revisando constantemente y de repente aparece un caso de enfisema. Y como me preocupo más de los fumadores, me preocupo menos de los no fumadores y por lo tanto dentro de los no fumadores va a haber subdiagnóstico. Y esto va a ocasionar una clasificación errónea diferencial que va a sobreestimar el efecto. Aquí si yo calculo mi efecto, ¿cierto? Tengo un OR más, pero aquí probablemente por el hecho de producir un sesgo de diagnóstico, ¿cierto? Por seguir más a los fumadores, voy a tener un OR más. ¿Ya? El sesgo de sospecha de exposición. Este se produce cuando se hace un mayor esfuerzo en buscar en los casos, en los individuos enfermos, la exposición a factores de riesgo conocidos de esa enfermedad. Esto también va a ocasionar una clasificación errónea diferencial que me va a producir un efecto de sobreestimar el efecto. Esto es característico de los estudios de casos y controles, ¿cierto? Si yo hago un estudio de casos y controles, selecciono mis casos y mis controles y después empiezo a preguntar sobre la exposición, ¿ya? Y si yo pregunto con más ahínco, con más preocupación a los casos, hasta que de repente la persona o el caso me diga, sí, estuve expuesto a tal cosa, voy a tender a sesgar mi información, ¿ya? Por lo tanto, uno asume que cuando se hace un estudio de este tipo, ¿cierto?, se debe preguntar de la misma manera a ambos grupos, casos y controles. No siempre es tan simple, tan fácil hacerlo. Otro sesgo, el sesgo de memoria o de recuerdo anamnésico. Este se puede producir cuando las características de la exposición dependen de la memoria. ¿Ya? Si el error de recuerdo es similar en los casos y los controles, yo estoy produciendo una clasificación errónea no diferencial, que el efecto que va a tender, ¿cierto?, a encontrar un valor de riesgo hacia el valor nulo, hacia la no asociación. Sin embargo, es muy frecuente que los enfermos recuerden mejor la exposición que los controles, ¿ya?, sobre las posibles causas que le pueden haber producido su enfermedad. Por lo tanto, yo también, el que me responde, de alguna manera, a mí también puede hacer que me sesgue y yo haga una clasificación errónea en su nivel de exposición. Veamos un ejemplo. En un estudio de casos y controles sobre consumo de fármacos durante el embarazo y la aparición de malformaciones congénitas. Cuando yo hago un estudio de este tipo, las mamás, ¿cierto?, de niños malformados van a recordar su exposición de forma más completa que las madres que no tuvieron un hijo sano. Y eso podría hacer que haya un sesgo en relación a la recordarse de determinadas exposiciones o a lo que estuvo expuesta durante su embarazo, versus aquella mamá que no tuvo un hijo con un problema de este tipo. También se producen sesgos en la codificación y en el registro de los datos. Esto es muy relevante, por eso es muy bueno que cuando uno levanta datos es que haya, ¿cierto?, una doble o una triple revisión cuando se puede hacer. Este es frecuente el subregistro de datos sobre factores de riesgo en las historias clínicas. Por ejemplo, el consumo de tabaco. Muchos de los que hemos trabajado en fichas clínicas, ¿cierto?, no siempre está la información que uno requiere y puede haber un subregistro y eso de alguna manera está produciendo un sesgo, ¿ya?,
que no es culpa del investigador, sino que es porque no está la información, pero puede haber un subregistro de información que esté asociada con lo que yo estoy estudiando. Sesgo al momento de la realización de mediciones y diagnósticos, ¿cierto? Esto es típico en los errores en los equipos de medida, ¿cierto? Cuando hay problemas de calibración o en la realización de determinaciones que dependen de un operador. Esto va a ocasionar una clasificación errónea no diferencial que va a infraestimar el efecto. Cuando estos errores son no diferenciales, ¿cierto? Se va a subestimar el efecto. Y, por ejemplo, se tiende a clasificar más como enfermo a situaciones límites cuando están expuestos a un posible factor de riesgo de la enfermedad estudiada. Esto ocurre cuando yo conozco a los pacientes y conozco a lo que están expuestos. Entonces yo también puedo cometer aquí un error de clasificación, ¿ya? Si es no diferencial, si yo tengo el mismo criterio para tantos casos y controles, esos errores se van a traducir en que la asociación se va hacia el valor nulo, no encuentro asociación, ¿ya? Pero si es diferencial, puede suceder que se subestime o se sobreestime el riesgo que yo estoy estudiando, la asociación. El sesgo de latencia de enfermedad, este se puede producir cuando las manifestaciones precoces de una enfermedad que aún no ha sido detectada condiciona un cambio en la exposición de los casos, ¿ya? Este sesgo puede hacer que los factores de riesgo aparezcan como factores de protección, o viceversa, que los factores de protección aparezcan como factores de riesgo, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con la historia natural de la enfermedad y en qué momento yo colecto la información, en qué momento, y obviamente, cuando la persona está en una fase subclínica y no se ha diagnosticado como enfermo, ¿cierto? Es diferente a la información que yo obtengo una vez que ya se diagnosticó, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener muy claro esa información con respecto a cómo se levantó la información de determinadas personas o pacientes. Veamos un ejemplo. En un estudio entre el consumo de alcohol y colelitesis, se podría observar un efecto protector del consumo de alcohol. Las personas con colelitiasis, antes del diagnóstico de la enfermedad, pueden tender a beber menos alcohol que la población general por las molestias que sienten. Entonces, uno podría decir que las personas con colitiasis, ¿cierto? El beber menos hace que sea un factor de protección para su enfermedad, comparado con la población general. Pero eso puede ser porque las personas, como sentían cierto malestar, dejaron de beber o menos consumo de alcohol y todavía no había sido diagnosticado. Lo mismo podría darse en un estudio sobre la relación del consumo de salicilato, aspirina, ¿cierto? Y úlcera gastroduodenal. Yo puedo utilizar aspirina para una serie de, por ejemplo, problemas cardíacos, ¿cierto? Y sin saber que estoy a lo mejor con una fase subclínica de una enfermedad digestiva. El sesgo por efecto de vigilancia o conocido como el efecto Hawthorne, ¿ya? Este se produce por la modificación de la conducta habitual de una persona cuando se siente observada. Esto tiene que ver con los estudios de seguimiento. Recibe este nombre por las investigaciones sobre la satisfacción de los trabajadores y su productividad, ¿ya? ¿Qué es lo que se vio en este lugar que se llama Hawthorne, ¿cierto? La manipulación de las condiciones ambientales de los trabajadores aumentaba en el rendimiento hasta que se extinguía la novedad de sentirse parte de un estudio. Cuando ellos sabían que estaban siendo observados o eran parte de un estudio, ¿cierto? Participaban. Y después ya cuando dejaba de haber vigilancia, eso producía un cambio, ¿cierto? Su comportamiento que puede influir en los resultados de un estudio. Por ejemplo, esto puede darse en los pacientes que participan en un ensayo clínico. De ahí la razón que, ¿cierto? El seguimiento tiene que ser muy preciso. Entonces, los sesgos de información se pueden dar en el que responde, ¿por qué?
si acaso comprendió, la comprensión de las preguntas, la memoria, la voluntad de responder, pudor al responder, porque pueden haber preguntas complejas que no son fáciles de responder y a lo mejor dice algo que no es lo que corresponde. El sesgo por el entrenamiento, ¿qué significa eso? Ya sabe lo que tiene que responder. Pueden haber sesgo de información por el que colecta, el que hace, el que entrevista, ¿ya? El que colecta la información. Las preguntas ambiguas, preguntas neutras, al momento de transcribir la información puede cometerse algún tipo de fraude, algún tipo de compromiso con la persona aquellos que están, ¿cierto?, financiando la investigación, el tipo de instrumento utilizado, etcétera. El que maneja los datos, la digitación, la codificación, la programación, el que analiza los datos, el que los procesa, los codifica, y el que interpreta los datos. Aquí hay muchos sesgos, ¿cierto?, que están muy asociados con los estudios, seguimiento, los ensayos clínicos, ¿cierto?, ¿ya?, que se pueden cometer en este tipo de estudios. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta, ¿cierto?, que hay un encuestador del Partido Liberal, ¿cierto? ¿Usted piensa que el presidente Obama está haciendo un gran trabajo, un trabajo maravilloso o un trabajo, pero terrific, que es un súper trabajo? ¿Ya? Siempre la pregunta iba en la misma dirección, ¿cierto? Sesgo de información, sesgada. Otros sesgos también que son interesantes de conocer son los sesgos que se producen por publicación, ¿ya? En general, los resultados tienen más, probabilidad de ser publicados si han tenido niveles de significación estadística, ¿ya? Es más fácil para un investigador publicar datos interesantes o que sean significativos estadísticamente. Y eso hace que se produzca un sesgo, porque lo que uno encuentra en la literatura son una serie de estudios publicados que encuentran relación, pero lo más probable es que existen muchos estudios parecidos o similares o de la misma calidad que no encontraron resultados, pero que no tienden a publicarse. Hay tendencia a publicar resultados positivos, hay resistencia de los editores de revistas a aceptar resultados negativos, entre comillas, entre paréntesis, ¿cierto?, no interesantes, resistencia de los autores a publicar resultados negativos, y también algunos sesgos de publicación son idiomáticos, ¿ya? Es difícil publicar o no son considerados por el idioma, ¿ya? Hay otros más, pero estos son bastante comunes habitualmente. Ahora puede que estén disminuyendo un poco. Bueno, hablemos un poco del control de los sesgos. Vimos los sesgos de selección, vimos los de información y veamos un poco cómo se controlan, ¿ya? El control de los sesgos de selección en general uno, ya lo dijimos, hay que controlarlos en el diseño y en el proceso, ¿ya? Entonces, en el diseño yo tengo que preocuparme de no seleccionar participantes con criterios que pudieran estar relacionados con las variables de estudio, elegir ojalá casos de incidentes, motivar la participación en el caso de los estudios de seguimiento, en el proceso, ¿cierto?, manteniendo el contacto. Aquí tiene que ver todo lo que son los estudios prospectivos. Cuando yo hago el seguimiento, siempre estar encima de las personas que están participando en un estudio. A lo mejor muchos de ustedes están participando en ensayos clínicos ahora y por lo tanto sabemos que hay que estar encima de las participantes para que no se produzca pérdida de información y a su vez eso signifique sesgo, ¿ya? En la recogida de los datos, ¿cierto? Siempre, ojalá, uno espera tener todos los datos llenos y no que tengan datos faltantes, porque esos datos faltantes de alguna manera van a afectar mis resultados. Cuando hablamos del punto de vista de los sesgos de información, de cómo controlarlo y manejarlo, bueno, precisar la definición operacional de las variables, ¿ya? Detallados protocolos de medición, cómo voy a levantar la información, ¿ya?, con qué instrumento, cómo voy a estandarizar la gente que me va a hacer este trabajo, etcétera, etcétera. Mediciones repetidas de variables claves cuando se pueda, entrenamiento, certificación y recertificación de aquellas personas que son los que van a levantar la información, auditoría de datos, entrevistadores, centros de datos, etcétera, limpieza de los datos desde el punto de vista visual y computacional, reanálisis de datos cuando uno tiene que publicar, ¿ya? Siempre hay sesgo en diferentes fases de la investigación, ¿ya?
Por ejemplo, en la parte, cuando uno está comenzando a investigar y hace una revisión bibliográfica, siempre va a tener sesgo idiomático, porque va a haber información que a lo mejor dice lo contrario, pero está en idiomas que yo no los puedo definir, no los puedo utilizar. Si la actividad es la selección de los participantes, bueno, si son voluntarios, voy a producir sesgo, ya lo dijimos de alguna manera. Si la actividad es de dónde saco la fuente de datos, bueno, los sesgos pueden ser dados porque los saco de los pacientes, los saco de los registros, los saco del médico tratante, los saco de su familia, etc. Si la actividad es la medición, bueno, los sesgos van a estar en los instrumentos, en los mismos investigadores. Si la actividad es el análisis de datos, bueno, los sesgos van a estar dados porque estoy a lo mejor utilizando test estadísticos que no son apropiados. Si la actividad es interpretación de datos, nuevamente los sesgos pueden estar dados en una interpretación más interesada, ¿ya? Tiendo a sesgarme. Publicación, ya lo dijimos, solo hallazgos negativos. ¿Ya? Sesgos durante los momentos de investigación. Bueno, ya lo dijimos en algún momento, los momentos de investigación está la planificación, ¿cierto? El comienzo, el desarrollo, ¿cierto? Y aquí hay una serie de estrategias que yo puedo usar para tratar de evitar los sesgos. Durante la planificación, el uso de protocolos rigurosos, definición clara y precisa y concisa de los objetivos, empleo de información relacionada a la investigación obtenida a partir de datos clínicos, epidemiológicos, estadísticos. Cuando comienzo la investigación, ¿cierto? En la parte de la ejecución, determinar sesgos de muestreo y evitar los evitables. Previsión de abandono y minimización de pérdida de seguimiento. Asignación aleatoria de los grupos de estudio en el caso de los ensayos clínicos. Enmascaramiento de las mediciones, también asociado a ensayos. Uso de instrumentos de medición válidos y confiables. Entrenamiento de los investigadores. Entrenamiento de los entrevistadores, etc. ¿Ya? En el desarrollo, ¿cierto? Detección de las incoherencias en las mediciones, corrección de la estadística de los sesgos, ya siempre es tarde, ¿cierto? Corregirlo ahí, pero bueno, si uno no lo hizo antes, tiene que tratar de hacerlo. Y tratar de siempre, en la investigación, interpretar los resultados obtenidos en función de los probables errores que puede haberse cometido o no cometido. Si uno hace un resumen desde el punto de vista de los sesgos, ¿ya? Los sesgos de selección de información son un problema de diseño y ejecución del estudio que da lugar a una estimación errónea, distorsionada del efecto que yo estoy buscando, pudiendo aumentar o disminuir o anular el efecto real, la asociación que yo estoy buscando. Por lo tanto, afecta la validez total del estudio. Habitualmente no se pueden cuantificar ni se pueden controlar en la fase de análisis. Por lo tanto, los sesgos deben evitarse mediante un diseño cuidadoso, ¿ya? Y frecuentemente siempre son el punto débil del estudio. Si ustedes se fijan en el puente de la investigación clínica, ¿cierto? Partimos de algo tan básico a nivel molecular, ¿cierto? De ciencia básica, y vamos siguiendo este puente con una serie de métodos de investigación que dependiendo del objetivo de las preguntas, ¿cierto? Y aquí aparecen estudios sobre marcadores de riesgo, sobre marcadores de exposición, ¿cierto? Y aquí aparecen ya los estudios epidemiológicos, estudios descriptivos, diseño ecológico, el estudio caso control, cohorte, ensayos clínicos, estudio de intervención. Todo esto tiene la posibilidad de, en cualquiera de sus fases, cometer errores tanto aleatorios como errores sistemáticos, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que ser muy riguroso al momento de diseñar una investigación. ¿Qué es lo que uno está haciendo habitualmente cuando diseña estudio epidemiológico? Lo que encuentra, ¿cierto?, van a ser asociaciones, ¿ya? Lo que uno encuentra es una aparente asociación. Entonces esta asociación puede estar ausente, no hay, o si está presente. Y si está presente, yo me tengo que siempre preguntar, bueno, ¿por qué encontré esta asociación? ¿Habré cometido algún sesgo de selección o de medición? ¿Ya? Podría ser por esa razón encontrar una asociación. Si es mínima, la otra razón que haya un sesgo sea por azar. Justo tomé una muestra
en la cual aparece una asociación y después, si tuve la posibilidad de hacer diferentes estudios, no encuentro esta asociación. Entonces, fue por azar, ¿ya? Se alinearon los planetas, como dicen. Y finalmente, tengo que ver también, además del azar, o las chances, ¿cierto? Es si hay variables que me están confundiendo, si cometí lo que algunos epidemiólogos y otros no denominan sesgo de confusión o confusión a secas, ¿ya? Y obviamente muy asociado con el diseño de estudio y otra evidencia, y ahí recién, ¿cierto? Entro al mundo de la relación causa-efecto, ¿ya? Entonces, primero tengo todo este camino que recorrer antes de decir existe una relación causa-efecto. Muchas gracias.